Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a seguir hablando de Georg Friedrich Händel. Canon 1717-1719. En 1717 Händel se convirtió en el compositor de canons en Middlesex, donde puso la primera piedra para sus composiciones corales futuras en los chandos anthems. Romain Rolland afirma que estos himnos fueron tan importantes para sus oratorios como las cantatas lo fueron para sus óperas. Otra obra que escribió para el primer duque de Chandos, el dueño del canon, fue Acis y Galatea, que fue la más importante obra representada durante la vida del compositor. Winton Dean escribió: la música corta la respiración y perturba la memoria. En 1719, el duque de Chandos se convirtió en uno de los más importantes clientes del compositor y estaba entre los principales suscriptores de su nueva compañía de ópera, la Royal Academy of Music, pero su mecenazgo declinó después de que Chandos perdiera dinero en la burbuja de la Compañía del Mar del Sur, que explotó en 1720 en una de las mayores crisis financieras de la historia. El propio compositor había invertido en valores de la compañía en 1716, cuando los precios eran bajos, y los había vendido antes de 1720. Director en Royal Academy of Music, 1720-1728. En mayo de 1719, Thomas Pelham Holmes, Lord Chamberlain, ordenó a Händel buscar nuevos cantantes para la Royal Academy of Music, fundada por un grupo de aristócratas para asegurarse un suministro constante de óperas barrocas u óperas serias. El compositor viajó a Dresde para asistir a la ópera recién construida, vio a Teófane de Antonio Lotti y contrató a los miembros del reparto para la compañía. Händel pudo haber invitado a John Smith, su compañero de estudios en Halle, y su hijo John Christopher Smith para convertirse en su secretario y amanuense. Para 1723 se había instalado en una casa de estilo georgiano en el número 25 de Brook Street, que alquiló para el resto de su vida. Esta casa, donde ensayaba, copiaba música y vendía entradas, es ahora la Händel House Museum. Durante 12 meses, entre 1724 y 1725, Händel escribió 3 óperas destacadas y exitosas: Julio César en Egipto, Tamerlán y Rodelinda. Las óperas están llenas de arias da capo como Evegliatevi nel cuore. Después de componer Siletti Venti, se concentró en la ópera y dejó de escribir cantata. Scipione, del que se deriva la marcha lenta del regimiento de la Grenadier Guards británica, se representó como un recurso provisional a la espera de la llegada de la soprano Faustina Bordoni. Además, tuvo el privilegio de contar con los servicios de varios de los principales virtuosos vocales de primera línea de la ópera italiana: el castrato contralto Senesino, la soprano Francesca Cuzzoni y el bajo Antonio Montagnana, entre otros. Allí escribió 14 óperas para esa institución entre 1720 y 1728, que le hicieron famoso en toda Europa. La estabilidad económica de la empresa, la disposición de los prestigiosos solistas y de una excelente orquesta, así como el gran entusiasmo del público, le permitieron llevar a la época de gloria de la Royal Academy of Music, que incluyó varias de las piezas cumbres de la ópera seria. El 11 de junio de 1727 falleció Jorge I, pero antes de morir había firmado el acta de naturalización de Händel. El compositor era ya súbdito británico. En ese momento cambió su nombre a Georg Friedrich Händel.
A Jorge I le sucedió Jorge II y para su coronación se encargó la música al compositor. Así nacieron los Coronation Anthem, South the Priest, que ha sido interpretado en cada coronación desde entonces. My Heart is in Dating, Let Thy Hand Be Extended y The King Shall Rejoice. Las dimensiones de la orquesta y músicos requeridos eran extraordinarias. Se pudo leer en un periódico. Hay 40 voces y unos 160 violines, trompetas, oboes, timbales y bajos proporcionalmente, además de un órgano que fue instalado detrás del altar. Después de 9 años de existencia, la Royal Academy of Music cesó su función, pero Händel pronto inició una nueva compañía. King's Theatre, 1729-1734. El King's Theatre de Haymarket, fundado en 1705 por el arquitecto y dramaturgo John Vanbrugh, rápidamente se convirtió en un teatro de ópera. Entre 1711 y 1739 se estrenaron allí más de 25 óperas de Händel. En 1729 se convirtió en gerente adjunto del teatro con John James Heidegger. Viajó a Italia para contratar nuevos cantantes y también compuso 7 óperas más, entre las que se encuentran Partenope y Orlando, con Azali, su primer oratorio inglés, Débora y Esther. Händel sentó las bases del uso tradicional del coro que marcó sus oratorios posteriores. Se mostró más seguro de sí mismo, abierto en sus presentaciones y más diverso en su composición. Pudo invertir de nuevo en la Compañía del Mar del Sur gracias al éxito comercial de Esther y Débora. Reelaboró su Oasis y Galatea, que entonces se convirtió en su mayor éxito obtenido. No pudo competir con la ópera de la nobleza, que contrató a músicos como Johann Adolf Hasse, Nicola Pórpora y el más famoso castrato, Farinelli. El gran apoyo a esta compañía de Federico, príncipe de Gales, causó conflictos en la familia real. En marzo de 1734, Händel compuso un himno nupcial, This is the day which the Lord hath made, y la serenata Parnaso in Festa para Ana de Hannover. Covent Garden Theatre, 1734-1740. En 1734, el Consejo de Inversores Principales esperaba que Händel se retirara cuando expirara su contrato en el King's Theatre, pues ya no se tenía interés en que continuara como compositor. Se instaló allí la Ópera de la Nobleza, la cual contaba con el compositor italiano Nicola Pórpora. Por tanto, inmediatamente buscó otro teatro. Le ofrecieron trabajar en el recién construido Covent Garden Theatre y el compositor aceptó. En cooperación con John Rich, empresario de este nuevo teatro y conocido por sus espectaculares producciones, Händel acordó producir 5 óperas para la temporada 1734-1735. 2 de ellas fueron reposiciones de Il Pastor Fido y Ariana, y 3 estrenos: Oreste, un pastiche más que ópera, Alcina y Ariodante. Sugirió usar su pequeño coro e introducir la danza de Marie Sage, para la que compuso Terpsichore. En 1735 introdujo conciertos para órgano entre los actos. Por primera vez dejó que Gisciello fuera sustituto en las arias, quien no tuvo tiempo para aprender su parte. Económicamente, Ariodante fue un fracaso, a pesar de que presentaba suites de ballet al final de cada acto. Alcina, su última ópera con un contenido mágico, y Alexander Fist fueron protagonizadas por Ana María Estrada y John Berg. Este último se convirtió en el tenor solista permanente de Händel durante el resto de su vida. La pieza fue un gran éxito y le permitió al compositor hacer la transición entre la escritura de óperas italianas a las obras corales inglesas. En abril
de 1737. Cuando tenía 52 años, sufrió un derrame cerebral que le inhabilitó el uso de 4 dedos de su mano derecha, lo que le impidió tocar. Incluso parecía que el trastorno a veces afectaba a su entendimiento. Nadie esperaba que fuera a ser capaz alguna vez de volver a tocar, pero se recuperó con notable rapidez del problema. Viajó a un balneario en Aquisgrán para recuperarse. Durante 6 semanas tomó largos baños calientes y terminó tocando el órgano para un público sorprendido. Incluso pudo escribir una de sus óperas más populares, Circe, que incluye la famosa aria Ombra mai fu que escribió para el castrato Caffarelli, justo un año después de su aflicción. Dublín y los oratorios, 1741-1749. En 1741 se representó 3 veces su última ópera, Deidamia, una coproducción con el conde de Holderness. Händel renunció a la composición de ópera y se dedicó a la de oratorio, que tenían más éxito. Durante el verano de ese año, William Cavendish le invitó a Dublín, capital del Reino de Irlanda, para dar conciertos en beneficio de hospitales locales. Allí tuvo lugar el estreno de El Mesías en el New Music Hall en Fishamble Street el 13 de abril de 1742, con un coro de 26 niños y 5 hombres que provenían de los coros de las catedrales de San Patricio y de la Santísima Trinidad. El estreno de Sansón el 18 de febrero de 1743 en el Covent Garden Theatre y el uso de solistas en inglés fue un gran éxito. La obra es muy teatral y el papel del coro se hizo cada vez más importante en sus oratorios posteriores. En 1747 escribió el oratorio Alexander Balud. Esta obra se escenificó en el Covent Garden Theatre el 23 de marzo de 1748 y Prelaria Hart Gestrek de Golden League compuso el acompañamiento para mandolina, arpa, violín, viola y violonchelo. Los últimos años, 1749-1759. En 1749 compuso la música para los reales fuegos de artificio y a su primera representación asistieron 12.000 personas. Un año después se organizó una interpretación del Mesías a beneficio del Hospital Foundling que tuvo un gran éxito y estuvo seguido de conciertos anuales durante el resto de su vida. En reconocimiento a su patrocinio, lo nombraron gobernador del hospital el día después de su concierto inicial. Legó una copia del Mesías a la institución después de su muerte. Su implicación con el hospital es conmemorada hoy con una exposición permanente en el Museo Foundling de Londres, que también alberga la Gerald Cook Händel Collection. También realizó obras de beneficencia junto a organizaciones que asistían a músicos pobres y a sus familias. En agosto de 1750, mientras viajaba en carruaje a Londres de regreso desde Alemania, Händel sufrió un accidente entre La Haya y Haarlem y resultó herido. Un año después comenzó a tener problemas de visión en un ojo debido a una catarata que fue operada por John Taylor. La operación no mejoró su vista, sino que posiblemente la empeoró. En esa época estaba componiendo el oratorio Shepsa. Al año siguiente, en 1752, se quedó completamente ciego. A comienzos de abril de 1759 se sintió mal durante una representación de su oratorio El Mesías. Terminado el concierto se desmayó. Falleció el 14 de abril de 1759 en su casa en la calle Brook 25. Fue enterrado, según su deseo plasmado en su testamento,
en la abadía de Westminster, panteón de las personas más célebres del Reino Unido. Más de 3.000 personas asistieron a su funeral, que fue celebrado con honores de Estado. Händel poseía una colección de arte que subastaron un año después de su muerte, en 1760. El catálogo de la subasta contenía un listado de aproximadamente 70 pinturas y 10 grabados. Legó otras pinturas. En la descripción del video dejaré ejemplos de música de Händel. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo. Muchas gracias.